Bien, en la clase anterior estuvimos viendo las estructuras de control. Vimos el if-else, la cláusula guard, la estructura de casos switch y también el operador ternario. En esta clase vamos a ver algo muy importante también, como es el typecasting o la conversión de tipos. ¿De acuerdo? Además, vamos a ver un mecanismo muy chulo, muy interesante, que llegó con Swift, una de las novedades de Swift cuando Apple lo presentó en el año 2014, que fueron las tuplas. Una tupla es una variable que puede contener más de un valor. Esto es una novedad increíble, ¿de acuerdo? Una tupla es una variable, un contenedor, que puede almacenar dos valores, ¿de acuerdo? Es algo muy chulo. Ya lo vamos a ver en un ratito. Bien, vamos a empezar con typecasting o conversión de tipos. ¿A qué me refiero o qué se denomina typecasting? Bueno, typecasting, o dicho en castellano y en español de toda la vida, conversión de tipos, lo que vamos a hacer al convertir un tipo es, pues ni más ni menos que cambiar el tipo de una variable u objeto por otro. Y dirás tú, oye, ¿y para qué voy a querer cambiar el tipo de una variable o propiedad? Bueno, pues hace poco, en una de las clases anteriores, tuvimos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque queríamos sumar, por ejemplo, fíjate aquí, cuando usábamos el operador ternario, en el ejemplo yo puse aquí primero 10. Y entonces nos daba un error porque nos decía, oye, que no puedes sumar a un valor entero, pues un valor decimal. Y para esto podemos usar lo que son las conversiones de tipos. ¿De acuerdo? Claro, porque en programación, cuando tú desarrollas una app, tú vas a poder recibir valores de cualquier tipo, es decir, tú intentas controlarlo todo, pero a veces no es posible. Imagínate, una calculadora, el usuario o usuaria pone 10 y luego quiere sumar 10 con 10, pues tú eso no lo sabes, entonces ahí deberías detectar si es de un tipo u otro y en tal caso pues hacer una conversión de tipos, ¿de acuerdo? O usar un double en el valor de origen, pero bueno, quiero decir que hay veces que tú necesitas hacer conversiones de tipos, ¿de acuerdo? Convertir de un tipo a otro. Imagínate, se me ocurre, un JSON que traes de una página web, yo que sé, y estuvimos hace poco haciendo una aplicación del tiempo, y tú traes un JSON con distintos datos de un informe meteorológico. Entonces, resulta que la temperatura a ti te viene en double, te viene el JSON en double y tú lo quieres meter en un string, en una etiqueta, pues tienes que hacer una conversión de tipos, o lo quieres pasar a entero porque no te interesan los decimales, pues tienes que hacer una conversión de tipos. Estas conversiones de tipos que te estoy hablando son conversiones de tipos primitivas, ¿de acuerdo? Porque son con enteros, con double, con float, pero también hay typecasting con objetos, ¿de acuerdo? Conversión de tipos con objetos, y también vamos a hacer algún ejemplillo que otro, muy sencillo, porque esto se va a ir viendo también en la práctica, simplemente que sepas qué es, pero también se pueden hacer typecasting, ¿de acuerdo? De objetos. Vamos a quitar esto y nos vamos a venir aquí y vamos a empezar a poner algún ejemplo de lo que sería el typecasting, ¿de acuerdo? Typecasting o conversión de tipos. Bien, imagínate que ya lo tengo por aquí arriba, vamos a usar el ejemplo que teníamos. Vamos a coger esto, ¿vale? Esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Entonces aquí tendremos que poner valor 1, tendremos que cambiar el nombre porque si no, no nos va a dejar el compilador seguir tan alegremente. Entero 2, vamos a poner, es entero 2, vamos a ponerlo aquí, y aquí vamos a poner valor 2, ¿de acuerdo? Todo esto ya estaría igual, y aquí vamos a poner valor 1, ¿vale? Para trabajar con este contexto, ¿de acuerdo? Y tenemos lo mismo que tenemos arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero poner aquí un 10 con 10, teníamos el problema de que, ojo, no puedes sumar un double a un entero, ¿de acuerdo? Como es valor 2 es un entero. Entonces, fíjate, aquí me lo está diciendo, de hecho, me dice, no puedes aplicar los operandos de tipo entero y double, ¿de acuerdo? Vale, pues muy bien, hago lo siguiente, hago un casting de tipos. ¿Cómo lo hago? Y cojo a valor 1, ¿de acuerdo? Y pongo double, y entre paréntesis, lo que quiero convertir a double, y quiero convertir valor 1. Fíjate que ahora nuestro error se va a quitar y directamente va a sumar, ¿vale? ¿Por qué? Porque valor 1 lo estoy haciendo un casting de tipos y ya valor 1 no es un entero, como tenemos aquí, fíjate, si pulso la tecla Alt u Option, también llamada, y sitúo el cursor encima de la constante y hago clic, fíjate que aquí es un entero, int, ¿vale? Valor 1 es un entero.
Pero yo aquí lo que estoy haciendo con esto es una conversión de tipos o typecasting, ¿de acuerdo? Estoy convirtiendo a double valor 1. Así se hacen las conversiones de tipos en Swift, es decir, el tipo que quieres convertir y el valor que quieres convertir entre paréntesis. De esta forma, lo que está haciendo es, bueno, directamente no me está sumando nada, me está dando 80 porque está cogiendo el primer valor, ¿de acuerdo? Pero si yo aquí, por ejemplo, le pongo false, ¿vale? Debería coger este otro valor y ya entonces, y fíjate cómo me suma los 40 que tiene aquí valor 1 de tipo entero y los 10 con 10 que está cogiendo porque entero 2 es falso, es decir, no es true, entonces está cogiendo el segundo valor, ¿vale? Y está sumando 50 con 10, ¿de acuerdo? Esto es un casting de tipos, se hace usando el tipo al cual quieres convertir y lo que quieres convertir entre paréntesis. Te animo a que declares dos variables de tipos distintos y pruebes a hacer un casting de tipos, ¿de acuerdo? Ojo, esto no es magia, ¿eh? No somos Harry Potter aquí, que ponemos un tipo aquí, entre paréntesis lo que queramos convertir y ala, el compilador se lo traga como las magdalenas. No, no, ojo, esto no es magia. Quiere decir que si yo aquí pongo string, pues no va a funcionar, porque no puedo hacer un casting de tipos entre un string y una variable primitiva, ¿de acuerdo? Igual que muchas veces querrás hacer casting de tipos con objetos y no vas a poder hacerlo, porque esto no es convertir una vaca en una princesa o en una princesa en una rana. No, no, esto no funciona así. Tienen que tener cierta similitud los objetos que quieres convertir o, en este caso, como son valores enteros, pues sí te deja, ¿no? Pero muchas veces no vas a poder hacer este casting de tipos, ¿vale? Bien, vamos a poner algún ejemplito de casting de tipos con objetos, ¿de acuerdo? Porque ya hemos comentado que se pueden hacer casting de tipos con objetos. Aquí, en este casting de tipos con objetos, hay dos formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Digamos que hay dos tipos de cambios de tipos, ¿eh? Hay dos. Uno es el upcasting o upcasting, como quieras llamarlo. Vamos a escribirlo aquí, upcasting. A ver, perdón. Upcasting. Y otro es el downcasting, ¿de acuerdo? Y diréis, ¿y para qué se usa upcasting o downcasting? Bueno, el upcasting se usa cuando queremos convertir un objeto a otro, pero este otro objeto es de una clase superior, ¿de acuerdo? Eso se denomina upcasting. Cuando es al revés, es decir, cuando lo que quieres convertir es un objeto que está en la jerarquía de clases por encima del que a donde quieres convertir, entonces se denomina downcasting. Por poner un ejemplo un poco absurdo, pero rápido, ¿vale? Si quisiéramos convertir una etiqueta, ¿de acuerdo? Un objeto de la clase UILabel o UILabel, si quisiéramos convertir este objeto en una vista, ¿de acuerdo? Pues lo podríamos hacer sin problema, porque el upcasting siempre vas a poder hacerlo, o casi siempre, ¿de acuerdo? Siempre vas a poder convertir a un tipo de una clase superior que a un tipo de una clase inferior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate, voy a crear una variable que la voy a llamar etiqueta, que va a ser de tipo UILabel, ¿de acuerdo? Una etiqueta, es un objeto etiqueta, y le digo que es igual a UILabel, y abro y cierre de paréntesis, ¿vale? Bien, imagínate que yo ahora tengo o quiero declarar un objeto UIView, ¿de acuerdo? Y le digo var vista. Esta vista, este objeto, es una variable de distancia de la clase UIView, es decir, UIView es una clase que está por encima de UILabel. Entonces, le digo que es igual a etiqueta, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues lógicamente que el compilador se lo traga sin hacer ningún tipo de advertencia. ¿Por qué? Porque la clase, al ser una clase superior, yo sí puedo asignarle este valor. Pero si yo pulso la tecla Alt u Option, si hago clic sobre vista, fíjate que aquí me está diciendo que sigue siendo una UIView, ¿de acuerdo? O sea, que tú no vas a poder trabajar con vista como si fuera una etiqueta, a pesar de que aquí le has pasado el valor de una etiqueta. Aquí hay que hacer un casting de tipos, en este caso con objetos, y se denomina upcasting porque lo que quiero hacer es convertir una etiqueta en una vista. Yo quiero convertir una etiqueta en una vista, entonces tengo que hacer un casting de tipos con objetos
y para eso uso la palabra reservada as y aquí le pongo UIView, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que estoy haciendo aquí es directamente hacer un casting de tipos de mi etiqueta a una vista, ¿vale? O sea que ya sabes que esto se ve muchísimo también en cualquier proyecto de Swift que se precie, los casting de tipos con objetos, cómo se hacen y lo que significan. Es decir, cuando tú ves as, lo que sea, aquí es un objeto, aquí es un UIView, pero puede ser cualquier otro, pues eso es un casting de tipos. Estás haciendo una conversión de un tipo de origen con otro que le asignas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de dowcasting, que es lo contrario, es decir, tú quieres hacer una conversión de tipo a un objeto que está en una jerarquía más baja. Bueno, esto que no te líe, ¿eh? Estamos hablando de orientación a objetos y como sabes, en la programación orientada a objetos existe la herencia. La herencia es que tú tienes una clase padre y luego tienes clases hijas. Por ejemplo, en UIKit existe una clase padre que sería NSObject. ¿De acuerdo? NSObject sería la clase padre y de esa clase saldrían un montón de clases hijas que a su vez tienen más hijos, otros padres, otros hijos, ¿de acuerdo? Entonces esta jerarquía de clases es a lo que me refiero cuando hablo de upcasting o dowcasting, ¿de acuerdo? Aquí hay que decir que es más arriesgado a nivel de programación, a nivel de error, es más arriesgado hacer un dowcasting que un upcasting. Con un dowcasting tú puedes meter la pata hasta el fondo, ¿de acuerdo? Porque el compilador no sabe cuál es la clase padre a la cual quieres hacer la conversión de tipos, porque estás haciéndola a una clase hija. Y como tampoco sabe la clase hija muchas veces cuál es, pues directamente te va a lanzar un error. Fíjate, yo voy a declarar una variable que la voy a llamar etiqueta o vista etiqueta, por ejemplo. Vista etiqueta. Y le digo que es igual a uilabel. Y abro y cierro paréntesis. Aquí ya me está lanzando una excepción, porque me dice, oye, que no puedes asignar una expresión inmutable de tipo UIViewType, ¿de acuerdo? Bueno, vale, pero vamos a seguir, porque yo le puedo decir aquí, por ejemplo, var etiqueta vista, dos puntos, le digo que es uilabel y le digo que es igual a vista etiqueta, ¿de acuerdo? Y aquí sí me lo está cogiendo. Y si le digo as uilabel, pues también me lo está cogiendo. Vale, perdonad porque aquí he metido la pata porque esto no es igual, sino que son los dos puntos. Pues le estoy pasando el tipo. ¿De acuerdo? Entonces sí. Fíjate, aquí lo que estamos haciendo es convertir una vista, ¿de acuerdo?, a una etiqueta. Pero como es al revés, lo que estamos haciendo es un dowcasting, pues el compilador me lanza una advertencia. ¿Y qué me dice? Vale, me dice, UIView no es convertible a UILabel. Tú puedes forzar esto haciendo dowcast. Fíjate, aquí lo tenemos el compilador como nos dice que tenemos que forzar este dowcast. Igual que para el upcasting no hacía falta forzarlo, para hacer dowcasting la mayoría de las veces, y no diría que todas, tienes que forzar esa conversión de tipos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Poniendo el signo del cierre de exclamación aquí, ¿de acuerdo? El mismo que usamos para hacer un wrapping optional, pues también lo usamos para hacer una conversión de tipos forzada, por así decirlo. Entonces aquí el compilador lo que te dice es, ojo, esto lo haces bajo tu responsabilidad. Si tú pones el cierre de exclamación, vas a hacer un dowcasting y esto pues puede fallar, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando haces una conversión de tipos de un objeto superior a un objeto inferior. Se suelen hacer casting de tipos en cada proyecto, ¿de acuerdo? En cada aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces tú quieres, no sé, quieres traer un objeto y no sabes qué objeto es. Por ejemplo, cuando trabajas con llamadas a servidores y quieres traerte algún archivo, pues tú vas a tratarlo como un diccionario. Generalmente lo vas a tratar como un diccionario de string any. Cuando veamos los diccionarios entenderás esto, pero quiere decir que vas a traer un objeto que desconoces, ¿de acuerdo? Y luego cuando quieres usar ese objeto, pues sí que vas a tener que hacer este casting de tipos con la palabra reservada as, bien con el cierre de exclamación o no, vas a tener que hacer este casting de tipos para trabajar con ese objeto con un determinado objeto el que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, lo puedes pasar a un array, lo puedes pasar a un diccionario, lo puedes pasar, yo que sé, a un set, es decir, a lo que sea, ¿vale? Entonces, este es el casting de tipos con objetos. Por último, ya que hemos visto los casting de tipos, la conversión de tipos, déjame que te hable de las tuplas.
Las tuplas, que es un mecanismo que vino con Swift, ¿de acuerdo? Fue presentado como una de las características estrella del lenguaje y lo he comentado antes, una tupla no es ni más ni menos que la agrupación de dos o más valores del mismo o distinto tipo, ojo, en el resultado de una variable o constante. Y entonces, si te has quedado igual que antes de la explicación, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo entiendas. Si yo digo aquí let y por ejemplo digo lenguajes y le digo que es igual a, abro paréntesis, y aquí pongo un string, pongo una coma y otro string, y aquí por ejemplo pongo Swift, y aquí pongo objective-c, pues automáticamente lo que estoy declarando es una tupla, ¿de acuerdo? Fíjate, si pulso la tecla Alt u Option y pongo el cursor encima del lenguaje, si hago clic, fíjate lo que me está diciendo, que tengo un valor que es doble, en este caso un string y un string. Esto es una tupla, ¿de acuerdo? La agrupación de uno o más valores dentro de una variable. Esto es una novedad, ojo. En algunos lenguajes de programación tú no puedes meter más de un valor en una variable, ¿de acuerdo? Fíjate, en el lado derecho es muy interesante cómo nos cataloga o cómo nos presenta la tupla. Nos la presenta como si fuera un array de posiciones, es decir, porque en la posición 0 tenemos Swift y en la posición 1 tenemos Objective-C. ¿De acuerdo? Tiene mucha similitud con un array, lo que pasa es que es algo más simple que un array. Igual que un array se cataloga dentro de un objeto de colección, pues las tuplas son variables, simplemente variables o constantes, en este caso, porque en este caso es una constante, son variables o constantes que pueden almacenar más de un valor. Fíjate, una vez que ya he declarado la tupla, vamos a imprimir esto y voy a hacer, por ejemplo, el lenguaje de programación más usado hoy día, o uno de los lenguajes de programación, ¿vale? Uno de los lenguajes de programación más usado hoy en día es, y ahora voy a hacer una interpolación de string, voy a coger el valor de la tupla, en este caso lenguajes, y fíjate lo que me va a pintar. Vamos a abrir un poquito esto porque no lo está pintando todo, ¿vale? No lo está cogiendo todo, voy a abrirlo desde aquí. Y aquí hay un ojito, fíjate, hay un ojito en Quick Look, si damos a Quick Look, pues nos presenta la frase entera, fíjate. Dice, uno de los lenguajes de programación más usados hoy en día es, y me presenta la tupla, ¿de acuerdo? Fíjate que me presenta la tupla. ¿Qué pasa si yo quiero poner Swift? Pues que tengo que acceder al valor que yo quiero pintar. Y esto se hace de la siguiente manera. Si yo pongo aquí punto 1, ahora sí que me va a poner Swift, ¿de acuerdo? Bueno, punto 1, Objective-C, perdón, punto 0, ¿vale? Y entonces vamos a darle al ojito otra vez, situamos el cursor aquí al lado, la parte derecha, en el margen, en este ojito hacemos clic y fíjate, uno de los lenguajes de programación más usados hoy en día es Swift, ¿de acuerdo? Fíjate cómo se usan las tuplas, cómo puedes declarar una variable o constante con más de un valor y luego acceder a cada uno de esos valores simplemente poniendo punto y la posición que tú quieres rescatar de esa tupla. Entonces, para terminar, simplemente que te quedes con la sintaxis de una tupla, que es asignar varios elementos separados por comas, como puedes ver, separados por comas dentro de paréntesis, ¿de acuerdo? Y luego podemos asignar esas tuplas, lógicamente, a otras variables o funciones, y con esto las posibilidades, la verdad es que son inmensas, ¿de acuerdo? Las tuplas en Swift. Y con esto terminamos esta clase. Espero que te haya gustado. Por mi parte, nada más. Espero que esta clase te haya gustado. Y nada, que nos vemos en la próxima clase, que seguimos aprendiendo Swift, sentando esa base que luego te va a permitir crear aplicaciones fantásticas. Pues nada más, nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!